Empanadas cheeseburger hay en cada esquina, pero ninguna queda como esta. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos las empanadas que se volvieron muy populares en la calle. Estoy hablando de las empanadas cheeseburger. Lo primero que vamos a hacer es poner una cacerola al fuego y cuando esté caliente le vamos a poner panceta ahumada, que yo la tengo cortada, la tenía en fetas y después la corté en tiritas, sin ponerle aceite ni nada porque la panceta va a agarrar bastante grasa. Igual acá te tenés que ir fijando. Una vez que tenemos la panceta le vamos a sumar cebolla picadita bien chiquitita, lo más chica que puedas. Y a esto ahora lo vamos a cocinar aproximadamente unos 5 minutos hasta que se transparente. Sí, le vamos a ayudar a que esto vaya agarrando el jugo con una pizquita de sal porque la panceta también es bastante salada. Y como te dije, lo vamos a cocinar a fuego medio aproximadamente unos 5 minutitos, 8, hasta que veamos que se transparente la cebolla. Cuando se transparentó la cebolla, le vamos a sumar la carne picada. Acá, como siempre te digo, mientras tanto vamos a ir separando con la cuchara. Y ahora sí, como siempre te digo acá, fíjate si podés decirle al carnicero, picame tal corte y va a ser mucho mejor. Yo en este caso estoy usando paleta porque no tiene tanta grasa y esta empanada va a llevar cosas bastante grasosas como la panceta, el cheddar. Así que bueno, te recomiendo eso. Esto lo vamos a ir cocinando mientras lo separamos con la cuchara hasta que cambie de color, que serán unos 4 o 5 minutitos más. Cuando la carne cambió de color, ya estamos listos para condimentar. Viste que te dije de que esto iba a ir largando a poquito la grasa. Esto es lo que te decía, por eso hay que tener cuidado. Bueno, una vez que tenemos esto así, le vamos a poner un poquito de ajo picado. Para mí no le puede faltar a ninguna comida. Salsa barbacoa, unas 2 o 3 cucharadas. Acá no te pases porque no se le siente mucho y tampoco queremos que tape nada. La barbacoa es muy fuerte, por lo menos esta que estoy usando yo. Mezclamos un poco y terminamos de condimentar con un poquitito de orégano, sal y pimienta a gusto. Sal, ponele también muy poquitito, es preferible que te falte y después vamos verificando. Un poco de pimienta y opcionalmente yo le voy a poner un poquito de un ají. Yo estoy usando jalapeño, si vos querés que pique, yo la quiero un poco picosa, así que vamos. Le ponemos esto, mezclamos, dejamos que esto se cocine. Acá bajamos el fuego para que no se nos empiece a caramelizar la barbacoa. Y lo cocinamos aproximadamente unos 10 o 15 minutitos más a fuego mínimo. Y después de unos 10 o 15 minutitos que cocinamos esto, así nos va a quedar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Apagamos el fuego, esperamos a que se enfríe y ya te muestro cómo armamos las empanadas. Relleno frío lo vamos a terminar de la siguiente manera. Queso cheddar, yo lo tengo picadito, vas a usar la mitad. Y te guardás 12 fetas para cuando armemos las empanadas. Y para mí algo que no le puede faltar a la empanada de carne, el huevo duro. Acá fíjate que esté bien de sal y de pimienta. Mezclamos todos y armamos todos. Me salió reapo. Mezclamos todo y armamos las empanadas. Para armar las empanadas fácil, tapa empanada, vamos metiéndole un poquito de relleno, acomodamos bien con la cuchara y con las fetas de cheddar vamos a hacer como una especie de rollito, ponemos un poquito ahí en el medio, le ponemos un poco más de relleno, la cerramos verificando que no le quede nada pero nada de aire. Y ahora sí le hacemos el repulgue como siempre. Mirá, ahí, doblás la puntita, aplastás y volvés a doblar la puntita que se genera y así hasta que se termine la empanada. Y así hacemos con todas las empanadas. Yo acá tenía un poquito de agua para mojar los bordes, pero en mi caso no fue necesario. Armamos todas las empanadas y ya las cocinamos.
Para cocinar estas empanadas yo las voy a freír. Aceite o grasa bien caliente, fuego medio, vamos poniendo las empanadas y las vamos a freír hasta que queden bien doradas, que aproximadamente serán unos 2 o 3 minutitos de cada lado. Obviamente que si querés las podés hacer al horno, horno bien caliente, las pintás con huevo y las cocinás hasta que se doren. Y una vez que las tenemos así bien doraditas, las retiramos a papel absorbente y ya te muestro lo que queda esta locura. Y mirá lo que queda la receta del día. Espectacular, te la súper recomiendo. Esta delicia la vamos a acompañar con una buena rubia bien fría. Y estas son un golazo, mira, nada que ver con las que te venden en la calle. Estas sí están bien, pero bien llenas. Así que bueno, si te gustó, acordate, déjame ese like que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido. Suscríbete al canal y clica en la campanita. Yo me quedo probando esto y ahora te dejo con los ingredientes. Para todos ustedes, vamos a ver si están como las de la calle o no, a ver. Mirá, a ver. Están mucho más llenas. Salud, te dejo con los ingredientes.